Muy buenas noches. Esta es la presentación del proyecto final de econometría. Eh, Voy a presentar los tres archivos que fueron las tres fases que trabajamos. El proyecto está enfocado en la seguridad alimentaria y medios de vida en la organización en donde yo trabajo. Estoy en una ONG que trabaja proyectos de bienestar por la niñez en Guatemala. Entre ellos está la salud, educación, nutrición, medios de vida. También se trabajan proyectos de desarrollo comunitario, por ejemplo, instalaciones de agua, acceso a trabajo, etcétera, etcétera. Y en este caso, nuestro proyecto se enfocó en la inseguridad alimentaria, que tiene relación con la desnutrición en el país. La estrategia actual de la organización está enfocada en o se quiere enfocar en el corredor seco para esta estrategia 2024-2027. Pero para esto es necesario realizar ciertos tipos de estudios para saber exactamente cuáles son los factores o las variables que están afectando a la nutrición de los niños en Guatemala. Entonces, con los resultados obtenidos a través de este proyecto, salió algo muy interesante. Vamos a leer un poco el contexto. Dice, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas en todos los momentos tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos que cubran sus necesidades y preferencias alimentarias para una vida activa y sana. Estas son variables que en la organización han definido. Desconozco si son cuestiones definidas a nivel mundial o por la Organización Mundial de la Salud, pero eh, para la organización en la que trabajo, estos criterios, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos y que cubran sus necesidades y preferencias. Estos son los criterios que para la organización toda persona debe tener o familia para considerar lo que está dentro de una seguridad alimentaria y no corren riesgo los niños de caer en desnutrición. Las dimensiones de la seguridad alimentaria, aquí tenemos diferentes: disponibilidad de alimentos, acceso físico, utilización de los alimentos, estabilidad de las otras tres dimensiones en el tiempo, ¿verdad? Sabemos que la disponibilidad aquí aborda el lado de la oferta, o sea, que en el sector o en el área existan alimentos suficientes para estas personas. El otro es acceso físico y económico a los alimentos. Está hablando de el poder adquisitivo para poder realizar la compra de estos alimentos, ¿verdad? Y la otra es la utilización adecuada de los alimentos, ¿sí? La forma en que el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes de los alimentos, la ingesta suficiente de energía, etcétera, etcétera. Y estabilidad de las otras tres dimensiones en el tiempo, tenemos incluso que si la ingesta de alimentos es adecuada en el presente, todavía se considera que padece inseguridad alimentaria, que no tiene un acceso regular a alimentos, lo que puede provocar un deterioro en su estado nutricional. Esto se refiere a que también la disponibilidad de alimentos que la gente tenga, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a tres tiempos de comida. Existen lugares en los que apenas si tienen un tiempo, comenzando porque hay lugares en los que no tienen que comer, algunos otros en los que tienen probablemente uno o dos tiempos de comida nada más en el día y es algo diario, ¿verdad? Hay indicadores definidos para poder medir la inseguridad alimentaria y aquí lo menciona. No voy a entrar tanto en detalle, puesto que ya está documentado y la presentación debe ser corta. Em, Indicadores para medir la diversidad dietética y frecuencia de alimentos, que es lo que acaba de mencionar. Indicadores de comportamientos de consumo, también con qué frecuencia una persona consume frijol, con qué frecuencia una persona consume arroz. Sabemos que cada alimento eh, tiene ciertos componentes que el cuerpo necesita, ¿verdad? Y hay regiones en las que probablemente solo hay arroz, o solo haya frijol, o solo haya cebolla, o solo haya zanahoria, pero no están los suficientes alimentos que complementan lo que el cuerpo necesita, los nutrientes, ¿verdad? Em, Tenemos diferentes indicadores: puntaje de consumo de alimentos, puntaje de diversidad dietética en el hogar, escala del hambre en el hogar.
Todos estos indicadores fueron estudiados y procesados para poder realizar una encuesta que fue hecha en Cobo. Entonces, las preguntas que están planteadas en el formulario de Cobo dan respuesta a estos indicadores. Vamos a ver por acá. Aquí, por ejemplo, la escala del hambre dice: este indicador es más apropiado para monitorear la prevalencia del hambre a través del tiempo, valorar la situación de seguridad alimentaria en un país o región, a fin de proveer evidencia para el desarrollo y la implementación de políticas y programas que aborden el hambre y la inseguridad alimentaria, para monitorear y evaluar el impacto de las políticas y programas de lucha contra el hambre. Em, Aquí vamos a entrar un poquito, esta es la primera de la fase uno. Vamos a entrar un poquito en el contexto del proyecto. em, en que, por ejemplo, se seleccionaron varias variables, valga la redundancia, variables, en las que la principal era el ingreso mensual. ¿Por qué tomamos el ingreso mensual como variable principal? Porque queremos identificar si la inseguridad alimentaria, que por ende puede llevar a la desnutrición infantil, tiene que ver o está relacionada con el ingreso mensual de las personas. ¿Sí? Muchas veces creemos que porque una persona está desnutrida es porque probablemente no tienen dinero para comprar alimentos, pero la realidad de nuestro país es que depende mucho del contexto, porque puede que una persona esté desnutrida porque en la región en donde está no hay suficientes alimentos, que era lo que hablábamos arriba de la disponibilidad. Puede que económicamente tenga un ingreso suficiente, pero que no haya disponibilidad de alimentos, o puede que en la región no tengan suficientes ingresos y sí haya disponibilidad de alimentos. Pueden haber muchas variables como para hacer esa correlación, que fue lo que hicimos por acá. Entonces nuestra variable Y se basó en el ingreso mensual de las personas, y al inicio tomamos unas posibles variables para X. Por ejemplo, el nivel de educación, nivel de disponibilidad de alimentos en el área geográfica, que es lo que acabo de mencionar, nivel de disponibilidad de alimentos en el hogar, aumento en el nivel de temperatura global, que sabemos que el ambiente también afecta las cosechas de las personas eh, en las regiones rurales, ¿verdad? Que es en donde estamos enfocando este proyecto. También el aumento, disminución de lluvias, que tiene relación, que por ejemplo si no llueve, hay sequía y probablemente los productos no se, los cultivos no crezcan o no se desarrollen, o puede que haya un exceso de lluvias y que esto provoque inundaciones que también destruya eh, los cultivos. Y fenómenos meteorológicos, sequías, huracanes, heladas, que tienen relación a estos últimos tres variables, pero los pusimos como para poder identificar a detalle, ¿verdad? En la fase 2 del proyecto, como ya lo mencioné, está todo el contexto por acá. Y por acá al final eh, nos decidimos por estas cuatro variables: nivel de educación, nivel de disponibilidad de alimentos en el hogar, el aumento de la temperatura global y el aumento o disminución de las lluvias. En nuestra fase 3 eh, tenemos aquí la definición del problema, la selección de variables que acabamos de mencionar. Al final, las variables seleccionadas fueron el ingreso mensual de las personas entrevistadas, y para la variable X, el nivel de educación. Aquí tenemos la formulación, donde está todo el detalle del proyecto. Tenemos la matriz de correlación, tenemos el training and testing y el RMSI. Por acá tenemos también las conclusiones o mejoras. Al final, con las aplicaciones que hicimos, el tema estadístico, según lo vimos en el curso, pudimos identificar que la inseguridad alimentaria, hay una correlación muy fuerte entre, vamos a ver, por aquí lo tenemos, que tiene que ver con el nivel de educación. Entonces, no precisamente el ingreso mensual tiene que ver con la inseguridad alimentaria, sino que em, el nivel de educación está muy relacionado muy fuertemente con la inseguridad alimentaria. ¿Por qué identificamos esto? Nos dimos cuenta en la base de datos que también adjunté anteriormente en una de las fases,
que la, el nivel de ingresos no tiene que ver precisamente con la inseguridad. Por ejemplo, nos dimos cuenta que en algunos casos la familia, el ingreso mensual era más alto que en otras personas, que en otras familias, pero la inseguridad alimentaria estaba muy fuerte, ¿verdad? Entonces, eso se definió en base a las preguntas que se realizaron con Cobo por ejemplo, habían hogares en los que el ingreso mensual no era muy alto comparado con otros, pero sí estaba dentro del rango de seguridad alimentaria porque cumplía con los criterios que mencionábamos acá. Entonces, cuando hicimos el análisis, nos dimos cuenta que el nivel de educación, que es una de las variables que tenemos por acá, el nivel de educación está muy relacionado, ya que pudimos identificar que mientras más nivel de educación existía, las personas estaban dentro del rango de la seguridad alimentaria, independientemente en realidad del ingreso mensual, ¿verdad? Mientras menos nivel de educación había, aunque el ingreso mensual fuese más alto, la inseguridad alimentaria estaba. Esos resultados nos daba según las preguntas que fueron definidas y recogidas en el COO, ¿verdad? Entonces, es interesante ver cómo a simple vista uno cree que la desnutrición tiene que ver con la falta de dinero, pero en realidad en este caso descubrimos que tiene que ver con la falta de educación, porque también había otra variable por ahí que nos saltó, que no precisamente porque tuvieran buenos ingresos y un nivel de educación bajo, iba a haber una seguridad alimentaria, porque el nivel de educación tiene que ver con la administración del dinero, con los tipos también de alimentos que preparan y la forma en la que preparan los alimentos para los niños, porque probablemente ingresos mensuales pueden ser muy altos, pero pueden tener una muy mala alimentación por desconocimiento, por falta de educación, o bien una mala administración del dinero, que viene siendo también el tema relacionado a la falta de educación, ¿verdad? Entonces, estas son las conclusiones y mejoras que podemos mencionar y muchas gracias por el tiempo.